Muy buenas tardes, bienvenidos. Una noticia muy importante para empezar nuestro programa con el doctor Darío Villarruel. Víctor Hugo, en la causa donde se investiga defraudación al Estado por el préstamo al Fondo Monetario Internacional, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, va a adjuntar mañana el video donde Macri reconoce a quién le dio el dinero. Recordemos que hay una causa por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, donde Macri ya está imputado, además de todo el equipo económico. Y recordemos que la duda y lo que se investigaba era saber qué pasaba con la plata. A confesión de parte, relevo de prueba. Mañana ese video se agregará y después vendrá un pedido de indagatoria para Mauricio Macri. Hay que ponerse en marcha con esa información, con esa nota que dio Mauricio Macri en la CNN y que ahora se convierte en un tema también judicial, como acaba de decirnos Darío. Vamos a ver la nota en la que Mauricio Macri admite que el dinero que pidió al Fondo Monetario Internacional, la deuda que contrajo su gobierno, tenía que ver con darle plata a los bancos. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Probablemente el hecho de hablar tanto lo va comprometiendo a Macri poco a poco, y me parece que desde el punto de vista económico es una revelación en cuanto al reconocimiento de lo que ha pasado. No es una novedad exactamente, por ejemplo, para Estefanía Pozzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. No es una novedad porque mire lo que en su momento publicó Ámbito Financiero respecto de cómo había empezado la corrida en 2018. ¿Cuál era el mecanismo a través del cual este esquema de fuga de divisas empezó a suceder? Tiene que ver con la fuga de JP Morgan, el banco, uno de los bancos internacionales más importantes primero de Estados Unidos seguro, pero que más apostó el gobierno de Mauricio Macri. El 24 de abril de 2019, Ámbito Financiero, a través de su periodista Carlos Burgueño, contó la traición de JP Morgan, una traición que, ¿qué es lo que decía? Miren ustedes allí en pantalla. A las 11:15 de ese día, a 1 hora y 15 minutos luego de la apertura de los mercados, en la mesa de dinero del Banco Central se conmovieron. Había llegado una doble operación, una salida de las LEVAC e inmediata compra de dólares por un monto muy poco común, alrededor de 800 millones de dólares. Esta era la operatoria, Víctor Hugo. Entraban para hacer rendimiento con las tasas de interés desorbitantes que tenía el Banco Central con las LEVAC, y luego, cuando el dólar estaba bastante quieto, salían porque estaba garantizada la ganancia. En 2018 el kirchnerismo, el Frente de Todos, todavía no existía. Una corrida, como quien dice. Empezaron la corrida. El 25 de abril de 2018 este banco empezó la corrida, que luego terminó, al menos así lo explican, llevando al gobierno de Mauricio Macri a tomar la decisión de ir a pedirle asistencia al Fondo Monetario Internacional. Les dije que esta era una de las causas más importantes porque el querellante es el Estado. Quien está reclamando qué hizo Macri con la plata es el Procurador General del Tesoro en nombre de todo el Estado. Y ya hubo avances. Franco Picardi ya pidió una serie de medidas. ¿Y para qué las pidió? Para saber qué había pasado con la plata. Esto es lo que demoraba el movimiento de la causa. María Eugenia Capuchetti ya había librado oficios a un montón de fondos de inversión, porque no son bancos, son fondos de inversión, y ahí está la cuestión, donde se tendría que averiguar qué pasó con ese dinero. Los LEVAC, las LELIC, lo que usted sepa y conoce de todo ese dinero que se fue en ese momento. Por eso, este video es muy importante, porque si bien no tiene valor jurídico, da elementos para cortar el camino y llamar a indagatoria a Mauricio Macri. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Tenemos un compilado de fallidos en relación a los referentes de Juntos por el Cambio, que siempre dijeron de favorecer a los que más tienen. Pero antes vamos a escuchar a Nicolás Dujovne. Dentro de todo este conjunto de
de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Esto que es tan conocido es un poco el comienzo de cualquier explicación que se quiera ofrecer sobre lo que ha pasado en la Argentina con la deuda. El ministro de Economía de entonces estaba admitiendo que el gobierno anterior no había tomado un peso de deuda. Él lo explicaba desde un lugar político. Como el gobierno no era creíble para el resto del mundo, no le prestaba a nadie dinero. Ergo, no hay deuda contraída por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro, lo dice el ministro de Economía de Mauricio Macri. Bien, toma deuda Macri, la toma porque estaba muy baja la deuda y podían hacerlo. Es decir, ese es el regalo que le hace el gobierno anterior, dejarle la posibilidad de poder conseguir dinero en el exterior. Y van a buscarlo, pero lo van a buscar de una manera desenfrenada y se quedan con una deuda pavorosa. Cuando esa deuda va tomando estado público, se va conociendo y entra en la discusión y se convierte en una causa judicial, como mencionó recién el doctor Villarruel, vienen las explicaciones. La de la Cunza, mentiroso serial, igual que Macri, diciendo que la deuda era para pagar la deuda anterior. ¿Contraída por quién? Por los que no podían tomar deuda, con lo cual era una mentira. Macri, que dijo exactamente lo mismo. La deuda se tomaba por parte del macrismo para poder solucionar los problemas que había dejado el gobierno anterior. Mentira, lo dice el ministro de Economía y lo dice un par de años después de estar en el ejercicio del gobierno. Quiere decir, tenía muy bien estudiada la situación. A partir de esta explicación estrafalaria, para usar una palabra que mencionó recién Duhovne, llegamos a la discusión de para qué era el dinero de la deuda. Y muchos se mantenían en decir desde el PRO que era para pagar la deuda. Mentira. Una parte puede haber pagado la deuda, sobre todo la que ellos mismos iban contrayendo, como les vamos a mostrar inmediatamente con una placa. Pero la realidad la dijo Macri en esto que admitió ahora ante la CNN, con esa soltura que tiene normalmente para mentir. Esta vez dijo una verdad, se le escapó y debe estar bastante arrepentido porque le va a traer hasta disgustos jurídicos a Macri lo que ha dicho, admitiendo que la deuda sirvió para darle dinero a los bancos. ¿Para qué? Para calmar a los bancos. Los bancos estaban en la historia de la LEPAC, etcétera, podían hacer un desastre con la economía y había que calmar a la bestia, a la fiera. Y Macri entendió, el gobierno de Macri, que esa era una posibilidad. Vamos a presentar ahora sí, me decías, Federico, esta placa. Esta placa que habla del saldo de la deuda en la gestión. Esta es algo que le debemos a la gente del CEPA, a la doctora Julia Estrada. Deuda tomada en moneda extranjera, 155.000 millones. Deuda tomada con el FMI, casi 45.000 millones. Deuda tomada en moneda extranjera, en total, 200.000 millones de dólares. Pagos en moneda extranjera heredados de antes del 2001, 52.486 millones. Pagos en moneda extranjera generados por Cambiemos, 64.335, pedía y tenía que pagar. Total de pagos realizados, 116.000 millones. Excedente de deuda tomada, 84.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir todo esto? Está muy bien el repaso que hizo. ¿Por qué hay un excedente? Porque todos los gobiernos heredan deuda tomada por otros gobiernos antes. De hecho, es así, todos los gobiernos se financian con alguna emisión de deuda. El problema es cuál es la composición de la deuda, cuál es el ritmo de emisión de deuda y cómo queda el país comprometido con qué legislación la tiene que pagar. En todo esto la palabra que dominaba era el desenfreno. Desenfreno en el tiempo, récord. Desenfreno en la suma, récord. Desenfreno en la fuga que inmediatamente se produjo con todos esos capitales. Esa es la palabra. Está muy bien, Víctor Hugo, lo que está diciendo. ¿Qué es lo que veíamos recién en esa placa? Hay emisión de alrededor de 200.000 millones de dólares
Parte de ese dinero, parte de esa deuda tomada se usó para repagar otra deuda, un porcentaje de una deuda que venía de otra gestión anterior, insisto, a todas las gestiones les pasa, pero gran parte de los pagos realizados eran por deuda que había emitido el propio gobierno Mauricio Macri, porque era deuda de más corto plazo. Los gobiernos pagan en corto plazo, pero hicieron crecer la deuda en un porcentaje muchísimo más alto al que tenían o al que tuvieron que pagar de manera heredada. Si quiere, tengo otro material que es interesante también para ver cómo cambia la composición de la deuda, que era lo que yo le diga. Fíjese cómo creció con el sector privado, un 157%. ¿Qué es la columna celeste? La celeste es el segundo trimestre de 2019, ¿sí? Y el azul más oscuro es octubre de 2015. Es una comparación como para tener idea de toda la gestión o gran parte de la gestión de Mauricio Macri. ¿En qué año es eso? Esto es 2015 versus 2019. Fíjense el crecimiento del sector privado, 157% creció la deuda pública, incluye todo lo que Cambiemos quiere poner ahí, como por ejemplo el arreglo con los fondos buitre, todo 157%. En el caso de los organismos multilaterales, 137% también. ¿Por qué? Porque fuimos al Fondo Monetario. ¿Qué es lo que bajó? La deuda intrasector público, porque acá se ve fuerte cómo secaron, cómo hicieron una gestión muy contractiva de la política monetaria. Ahora sí, Víctor Hugo, los dichos de Mauricio Macri ante la CNN nos llevó a armar un compilado de referentes de Juntos por el Cambio, hablando de que siempre intentaron beneficiar a los que más tienen en una serie de fallidos. Y atención al último de Mauricio Macri en el siguiente informe. En que nunca creí posible que un gobierno fuera en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. Para proteger a los que más tienen, los que menos tienen. Creo que queda claro. Y también otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen sea cada vez mayor. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen sea cada vez mayor. Es una humorada de ellos mismos, ciertamente muy divertida. Ellos lo tienen en su cabeza, ellos saben perfectamente de qué manera trabajaban y de ahí vienen Lautaro los actos fallidos. Sí, hay que trabajar un poco en terapia, me parece, Víctor Hugo, y escuchamos al propio Mauricio Macri decir que van a trabajar para ampliar la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, y él no se dio cuenta de lo que había dicho o de lo que eso generaba con las declaraciones. Habló el presidente Alberto Fernández y le respondió a Mauricio Macri. Yo diría que mi gobierno tiene resuelto el problema, porque el fondo ofrece un plazo de espera para empezar a pagar, y yo podría terminar mi gobierno sin pagar un centavo. Pero con eso solo habré resuelto el problema de la Argentina. La respuesta es no. No, nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos que cuando empecemos a pagar lo que nos comprometimos a pagar, lo podamos pagar. Los argentinos y las argentinas tienen que saber que el mayor condicionamiento que tenemos para nuestro desarrollo es la deuda, que alguien tomó de un modo absolutamente irresponsable, absolutamente irregular, y que solucionar el problema de la deuda no puede ser a costa del hambre y de la postergación de los argentinos. Yo podría arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Para eso tendría que aceptar las condiciones que el fondo me pide. Y lo que yo quiero es garantizarme condiciones de desarrollo y crecimiento para los argentinos y las argentinas. Y eso demanda más tiempo, porque es una negociación con acreedores. Está muy bien, lo dice también, y lo vamos a escuchar a continuación, el ministro Martín Guzmán. Está trabajando seriamente el gobierno, no puede ser de otra manera, en el tema de la deuda. Aquí lo que hay es un criterio de soberanía, de que no lleven por delante el país, pero también de responsabilidades y de culpabilidad. El gobierno puede tirar permanente sobre la mesa, ustedes son los responsables. Saben y han reconocido por qué dieron esa deuda al gobierno. Le prestaron a alguien desesperado en el casino del gobierno. A las 3 de la mañana, cuando los jugadores se van del casino derrotados, hay alguien que les está ofreciendo dinero, que tiene dinero porque es su negocio, prestar dinero. Así como hay quienes venden naranjas o manzanas, ellos prestan dinero, ese es su negocio. Y le dice a un desesperado: tengo dinero para prestarte. El desesperado toma ese dinero, pero por lo menos el del casino vuelve a la mesa a jugar
y por ahí alguna vez le toca ganar. En cambio aquí no había manera de ganar frente al dinero que le estaban prestando al gobierno argentino. Todo es una inmensa derrota. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? No. Por muchos años más. Porque cuando se consiga tirar para adelante la deuda de la Argentina, cuando quede claro que el año próximo, por ejemplo, no se van a pagar los 19.000 y pico de millones de dólares que el gobierno de Macri comprometió a pagar, vamos a tener apenas un alivio. Y el año siguiente tampoco se puede pagar. Y el tercer año tampoco, si es que se quiere trabajar de una buena vez por el bienestar de los argentinos. Y seguramente es lo que quiere este gobierno. Este gobierno exactamente es lo que quiere hacer. Por lo tanto, se puede plantar muy bien ante el Fondo Monetario Internacional. Hacer la mejor negociación en cada uno de los encuentros que se han tenido con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, tendría que ser insuperable. Vamos a escuchar a Martín Guzmán. Abrir el juego a partir de eso que dice Martín Guzmán. Queremos lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de marzo. La negociación es, la verdad, está contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un cronograma de vencimientos realmente muy complejo. Hay que tener en cuenta que ahora en diciembre el país tiene que pagar alrededor de 1.900 millones de dólares, que los va a pagar para continuar con las negociaciones, pero tiene enero 731 millones, febrero 372 y marzo casi 3.000 millones de dólares. Son casi 4.000 millones de dólares hasta marzo, ¿no? Seguimos con las repercusiones, Víctor Hugo, porque las declaraciones del expresidente Mauricio Macri generaron muchos tweets. Vamos a leer algunos y escuchar después a continuación al gobernador Axel Kicillof, pero vamos con este de Vanessa Siley que dice: con mentiras, con excusas, con cinismo y en contra de las y los argentinos, así gobernó Mauricio Macri. Ahora deberá explicar al pueblo qué endeudó. Las arcas que bancamos engordaron con el futuro de todos y todas, se pregunta Vanessa Siley. Ahora sí, escuchamos al gobernador Axel Kicillof. Me parece que vienen mintiendo hace mucho, pero cada vez que le ponen el micrófono a Macri no está bien guionado o se va un poquito de la línea que le dictaron, dice la verdad. Y la verdad es que la usaron para la fuga de capitales. Ellos se endeudaron durante los primeros 2 años con el mercado privado, digamos, con Wall Street, para simplificar. Le prestaron durante 2 años más o menos 100.000 millones de dólares y después le cerraron la canilla. Cuando le cerraron la canilla no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su propio gobierno. Entonces tuvieron que ir al fondo para dejarles la salida abierta a los fondos de inversión que habían venido a especular a la Argentina. Eso es lo que está diciendo, es que está confesando que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento y fuga de la historia argentina. Está confesando endeudamiento y fuga, lo decía el gobernador Axel Kicillof, pero ahora vamos a ver una repercusión económica de alguien que perteneció al gabinete del expresidente Mauricio Macri, y es Rogerio Frigerio, que fue ministro del Interior, y dice: esta vez no hay espacio para el gradualismo. Va en sintonía con lo que le dijo el expresidente en aquella nota que le hizo Vargas Llosa: el mismo camino, pero más rápido. ¿Cuál fue el gradualismo? Porque decimos cualquier cosa también. ¿Cuál fue? ¿De qué hablamos cuando se habla de gradualismo? ¿Que fue poco a poco? Se endeudaron en 4 años lo que la dictadura endeudó en 7. Perdón, muchísimo más. Pero esta es la realidad. En 2 años se habían quedado sin poderle pedir dinero a nadie y por eso recurren al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde fue? Gradual. ¿Y cuándo fue gradual la relación con el Fondo Monetario Internacional? Si de sopetón pidieron 56.000 millones de dólares y les fueron concedidos, de los cuales llegaron casi 45.000 millones de dólares. No hubo gradualismo, hubo una urgencia, un imperativo de endeudarse porque era lo único que podían hacer. Desde el punto de vista conceptual, además, yo no sé cómo se animaban, porque eso es gobernar. ¿Ustedes imaginan al jefe de la familia o jefa
que para mantener a su familia solo pide dinero prestado. ¿Hasta cuándo le pueden prestar dinero? Bueno, esto fue lo que hizo la Argentina y después ahora hay que pagarlo y lo tiene que hacer otro gobierno. En una historia tan repetida que es muy dolorosa. Gobiernos neoliberales que endeudan al país, gobiernos populares que tienen que pagar esa deuda, hacerse cargo de la misma, mientras al mismo tiempo procuran que la gente no se le muera de hambre, porque al neoliberalismo no le interesa que eso suceda. En cambio, a un gobierno como el actual, ese sería un pecado del que no tiene retorno en caso de cometer lo que no le importe a la gente. Y tiene todo el sentido lo que está diciendo Víctor Hugo, porque los números, ¿qué es lo que defendía la administración de Mauricio Macri? El gradualismo era no hacer un déficit cero en el primer año. Entonces dieron alguna rienda para lo que considera por ese gobierno, para lo que consideró ese gobierno en ese momento, un poquito de rienda. Por ejemplo, los 3000% de aumento de las tarifas se hicieron en varios años, no se hicieron todos de golpe. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo ahí? El 3000% de aumento de los 4 años de un solo saque, ¿eh? Buenas tardes, Víctor Hugo. Nos encontramos aquí en Avenida de Mayo al 500, a solo 400 metros del lugar en donde Roberto fue asesinado. Vos fijate, Víctor Hugo, cómo está funcionando en este momento el vallado, doble vallado, las policías de un lado y del otro. Voy a pedir por favor si me pueden bajar un poquito la vuelta porque me escucho mucho a mí misma. Es Chacabuco y por otro lado Castelli, ¿no? De los dos lados está la policía acá trabajando para impedir que los manifestantes se acerquen a la comisaría. Los vecinos están muy pero muy enojados, ingresan aquí y de alguna manera les dicen, los insultan o les dicen su inconformismo con respecto a la materia de seguridad. Esto es lo que está sucediendo ahora, faltando nada más que media hora para esta masiva marcha de los vecinos de Ramos Mejía. Estaremos atentos al llamado, Sofía. Por ahora se puede apreciar una relativa calma, pero cuando llegue el grueso de la gente, están citados para las 7 de la tarde, entonces ahí vamos a ver seguramente el enojo, el fastidio, el dolor, a veces mal encausado, en otras ocasiones siempre justificado en cuanto al dolor. El enojo a veces lleva, como dijo el doctor Darío Villarruel recién, por conductas que no solo no sirven para nada, sino que pueden ser injustas. Vamos a ver cuál es ese grado de participación de la gente, de qué manera lo hacen, cuando estén todos allí para una marcha que trata de homenajear a este hombre joven. Parte del corazón, escucharlo en los mensajes que dejaba, su manera de ser. Recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo y lo ha pagado con su vida. Recién Darío mencionaba las declaraciones del candidato José Luis Esper, candidato en la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas dijo, primero hay que meter bala. Lo escuchamos. Ahora, creo que también para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tienen que haber algunos que terminen bien agujereados antes, si no el mensaje no va a quedar claro. Acá hay que dar un mensaje claro primero y después empecemos a hablar de cárcel o bala, pero primero es bala. Primero bala. Sí. ¿Sabe que lo van a criticar horrores, no? Por esto que está diciendo. Sí, me van con las críticas. Un tipo guapo, indudablemente, que se banca la crítica. El establishment no lo va a criticar porque está de acuerdo con esto. No sé, no importa quién era el periodista, pero subraya lo que estaba diciendo este personaje que se debe haber bajado del helicóptero de un delincuente que lo llevaba por todos lados de gira. El periodista es Eduardo Feynman, que muchas veces cuando mataba a un delincuente decía uno menos. Digo, para que entremos en contexto de qué estamos hablando. A ver, el Estado de Derecho no permite meter bala. Ahora, si hay un enfrentamiento entre un delincuente y un policía, todo vale y es legítima defensa. Ahora, el tema de meter bala, por el hecho de meter bala a alguien que está delinquiendo, no forma parte del Estado de Derecho. Entonces, de alguna manera... Estos temas son muy dolorosos, Darío, porque aparece lo peor y los peores. Claro. Es decir, lo que acaba de decir Espert es tan peligroso además para la sociedad. Porque los delincuentes también miran televisión, los delincuentes también conocen las declaraciones y los delincuentes también toman sus prevenciones y saben perfectamente que la guerra es más fuerte todavía de lo que parece. Y cualquier gesto de una persona inocente parece que es un mecanismo de defensa o que busca un arma. Están especialmente
alertados frente a este tipo de situaciones. Cada vez que muere un delincuente, ellos toman nota también. Y hay una especie de revancha, de reacción o de actitud impiadosa frente a personas a las que podrían robar sin hacer valer la presencia de la muerte, nada menos. Hay que tener mucho cuidado. Personajes como este que acabamos de escuchar hacen un enorme daño, pero además son muy peligrosos. No solamente hacen daño en lo moral, sino que son peligrosos para la propia gente. Uno no se puede comportar por afuera del derecho, no tiene manera. No es algo que pueda ser plausible para nadie, salvo para personajes de la calaña de quien acaba de hablar recién en ese reportaje. $199 el dólar blue, está en el mismo nivel en el que quedó la semana pasada. Lo que sí subió es el dólar mayorista, el dólar al que van a tomar como referencia los que importan, los que exportan también. 100,08 fue el máximo que tocó hoy, pero por primera vez superó los 100 pesos. Por el lado de dólar blue, entonces un poco de tranquilidad en una semana donde vamos a estar mirando este número porque sabemos, ¿no? En todos los años electorales suele ser el número que más miramos y uno de los números que más se mueve, Víctor Hugo. Está con nosotros Hugo Yasky. Bienvenido, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Quiero mostrar esta maravilla que estará en una pared de mi casa especialmente. ¿Quién es el autor de este cuadro, mi querido Hugo Yasky? Ahí se salió el micrófono. Ahí. Bueno, nos pasan cosas. Sí, ahí está, bien. Y ese es un cuadro de mi viejo, que bueno, yo me llamo como él, Hugo, y que lo pintó, es un cuadro que creo que es del año, de la década del 70, ahí debe decir, ¿no? Sí. No, 1988. 1988. Este es un hermoso cuadro. Un boliche de Luján. Un boliche de Luján. Mi viejo pintaba ese tipo de motivos. ¿Él tenía algo que ver con Luján además o vio ese boliche y le gustó para pintarlo? No, él tenía allá un gran pintor de Luján que era muy amigo de él y tenía una especie de peña de pintores y frecuentaba mucho ese tipo de lugar. Muchísimas gracias, Hugo. Fue un gusto y coincidió con los 55 años. Este era el motivo también. Muchas gracias, Hugo. Me siento muy honrado, muy. Gracias. Y además es bellísimo el cuadro. Y no sabe qué contento estaría mi viejo de ver que lo tenés vos ese cuadro. ¿Fallecido en qué año? Y él murió en el 94, 95. ¿Qué era, además de pintor? Era un típico laburante de clase media. Laburó en la farmacia del padre de él, después se las rebuscaba con esa clase media que ya no existe casi. Yo quería preguntarle, porque estamos en la última semana con vistas a las elecciones, después la pregunta de Macri, ¿cómo están llegando ese día y el acto que va a ser el jueves? ¿Tendrá la presencia de Cristina Fernández de Kirchner? Porque todos sabemos que... ¿Se hace el acto? Empecemos por ahí. Se hace el acto. Sí. Porque algo había trascendido de que le iban a dar la derecha a la CGT para su acto. No, por lo menos lo que tenemos todos los que formamos parte del bloque de diputados ya es la convocatoria. El acto se hace. Se hace el acto, estamos citados a las 15 para salir del Congreso todos los integrantes del bloque y se hace en Merlo. La expectativa por la que pregunta Darío. El acto va a ser multitudinario y yo creo que en la elección en Provincia de Buenos Aires vamos a recuperar terreno. Creo que va a ser una elección que nos va a permitir acomodarse mejor. ¿Se sabe si va Cristina? Y Cristina, yo creo que sí. Todos esperamos que esté yendo. Por supuesto va a depender
De la salud. De la salud. Una de las cosas que se dijo es que el acto del sábado no se hacía justamente porque no podía ir Cristina y que entonces, bueno, es una La idea era esperar, porque bueno, la presencia de Cristina junto a Alberto es clave. Esa última señal antes de la elección es importantísima y ojalá esté en condiciones de ir. Los que no votaron son la esperanza. Es una razón para creer que los que no votaron son aquellos que estaban enojados con el gobierno, tenían ganas de votarlo, pero que ahora ven que la situación se torna más peligrosa. Sí, nosotros la verdad que hicimos una campaña muy intensa, fue barrio por barrio. Sí. Ahora. Sé que los intendentes estuvieron al pie del cañón, sé que las organizaciones barriales recorrieron cada casa. Eso nos permite ser moderadamente optimistas. Yo sé que vamos a recuperar terreno y eso va a ser muy importante. Pero estamos viviendo una semana infernal, una semana tremenda, una semana de un avance impiadoso de la derecha por todos los frentes. Cada vez que abre el diario o mira la televisión, ¿siente un poco más de miedo con respecto al resultado del domingo? No. Yo creo que vamos a estar mejor. Y la verdad, la otra vez hicimos un acto muy grande con muchísima gente. Yo les preguntaba eso, porque alguien había salido a decir, cuando estuvimos acá, claro, ¿te acordás que estaba Bullrich y dijo, todo esto lo armó Cristina porque tiene miedo? Yo le decía a la gente en el momento del acto, eran miles y miles, digo, ¿alguien tiene miedo de lo que vaya a pasar el 14? ¿Alguien le tiene miedo al día 15 de noviembre? Nadie. Hizo declaraciones Mauricio Macri hoy, anoche en realidad, ayer las conocimos, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y a dónde fue el dinero. Dijo Macri, fue a los bancos comerciales. ¿Qué reflexión hace sobre esta declaración en particular del expresidente? No, primero que es una confesión de parte, ya no necesitamos ningún otro tipo de expresión para confirmar lo que decíamos. Usaron el dinero de esa deuda no para construir puentes, ni rutas, ni escuelas, ni jardines, ni hospitales, ni nada. No quedó nada porque fue para pagarle a sus amigos, porque esa casta del mundo financiero, del que también forma parte Nicky Caputo, el propio Macri, etcétera, fue para pagar y facilitar el hecho de que vinieron a especular. Y cuando olfatearon que era el fin de fiesta, no es que se fueron con la mano vacía, dijeron no, nos vamos, pero nos vamos con la ganancia tomada. Una cosa es el hecho, Hugo, y otra es la información que la gente recibe. Usted si lee Clarín hoy, va a encontrar qué hizo Macri con el dinero en el tercer párrafo. Usted sabe lo poco que se lee, que se buscan los títulos. En el título dice, Macri explicó lo que pasó con el dinero. Y después, cuando uno va, bueno, terminan diciendo el tema de los bancos. Estamos peleando con una verdadera mafia hoy día. Con una mafia y con un agravante, porque esto va a significar, tener que pagar esto, va a significar tener menos plata para escuelas, tener menos plata para el sueldo de los maestros, tener menos plata para policía, poder comprar mucho menos patrulleros, tener muchas más necesidades insatisfechas, porque si esto lo pagaran con la plata que tienen los paraísos fiscales, pero a mí me importaría un bledo, ni estaría hablando. Si lo pagaran todos los que tienen plata en los paraísos fiscales de este país, porque somos campeones mundiales de paraísos fiscales, le ganamos a China, en lo único que le podemos ganar a China nosotros es en la plata en los paraísos fiscales. Si se pagara con eso, a mí me importa un bledo. Pero estaría feliz de la vida de que la FMI le paguen lo que pide y más todavía. Ahora, el problema es que lo vamos a pagar con más hambre, con menos posibilidad de empleo, con menos policía, con menos seguridad, con menos educación, con menos de todo, y no se hacen cargo. ¿Cómo hacemos para atar eso que acabas de decir con el tema de que la gente lo va a sufrir? Porque como dice Víctor Hugo, está muy lejos que Macri hizo lo que hizo con la plata. ¿Cómo hacemos, si es trabajo, supongo, de la dirigencia, bajarlo al llano, de que por eso que hizo Macri va a pasar lo que acabas de decir? Sí, claro, y es que es la gran discusión. La impunidad de ellos tiene que ver con esto. Y para eso
son dueños de los grandes medios de comunicación, porque los mismos que son dueños de los medios de comunicación tienen intereses de maridaje estrecho, de relaciones carnales, con los que se llevan la plata y con los paraísos fiscales. Hugo, ¿qué piensa, por ejemplo, cuando referentes de Juntos por el Cambio, en este caso Mauricio Macri, dice algo así, que se tomó la deuda para pagarle a los bancos comerciales y después salgan a dar cátedra, por ejemplo, el propio expresidente, cuando dice que van a hacer la deuda en 5 minutos, arreglar la deuda en 5 minutos? Mirá, la verdad, es una expresión, yo te diría, casi obscena de su sinceridad. Pues, ¿sabes cuántas veces tarda uno en arrodillarse en 5 minutos? En decir que sí, en agachar la cabeza. Eso hizo con los fondos buitres. Le pagó más de lo que los fondos buitres querían. Nos hundió de entrada con eso. Recuerden que le costó mucho a la Argentina eso. Pero claro, si yo voy a decir que sí a todo, si le voy a decir, mire, les pago esto y más, por si acaso, 5 minutos me sobran. Vamos a hacer una pausa por si viene Evo, además. Seguimos charlando, Hugo, pero está tratando de acercarse al canal Evo Morales. Hoy se cumple 1 año del gobierno de Arce en Bolivia. Ya venimos. Un rápido contacto con Matías Morales en Nueva York. Cosas importantes pasan con el presupuesto en Estados Unidos. Matías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Así es, finalmente el mandatario norteamericano Joe Biden logró la aprobación del plan de infraestructura que destinará más de $1 billón, 1,2 billones de dólares en la próxima década, después de involucrarse personalmente en las negociaciones, dado que el sector más progresista del partido había amenazado con no votarlo si antes no se aprobaba el plan de gasto social que sigue pendiente. Y efectivamente, 6 de ellos votaron en contra, aunque 13 republicanos votaron a favor, por lo que fue un proceso bastante particular. La administración de Biden necesitaba un logro tras las elecciones locales en las que perdió, por ejemplo, en Virginia, algo que preocupó a los demócratas teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones de medio término, en las que podría perder las mayorías que tiene en ambas cámaras del Congreso, por lo que el mandatario calificó esta aprobación como una victoria colosal. Bien, Matías, 2 líneas tan solo de la marcha, de la discusión que hay, la decisión de la justicia respecto a las empresas que quieren hacer vacunar a su gente y le ha quitado ese derecho a las empresas. ¿Cómo es la historia? Bueno, poco después de que el mandatario firmara un decreto obligando a vacunarse a todos los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados antes del 4 de enero, los republicanos recurrieron a la justicia y un tribunal federal suspendió esta medida. Las multas podrían llegar hasta los $13.000 por cada violación o a los $136.000 si la falta fuera deliberada. Pero el tribunal consideró que podría haber problemas constitucionales graves y terminó bloqueando el decreto de Biden. Bien, Matías, volvemos por allí quizás antes de las 8, pero ahora quiero darme el gusto inmenso de saludar a Evo, que siempre en nuestro corazón es el presidente. ¿Qué tal, Evo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, nuevamente por Argentina, recordando tantos acontecimientos del año pasado. Así es. Hoy hace 1 año que Arce es presidente. Hoy hace 1 año que Bolivia volvió a la normalidad democrática, ¿verdad? Gracias a la unidad, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, desde Argentina recuperamos la democracia. Gracias a Argentina también retornamos con vida a Bolivia. Y gracias también, no solamente la parte social, la parte política, sino también la parte jurídica. Doctor Zaffaroni, Ferreira me ayudaron en ese debate, combate, batalla jurídica. 1 año después, ¿les ha ido bien? Esta mañana escuché informe del hermano Lucho Arce, presidente. En la parte de la atención de la pandemia muy bien, hasta sobró vacuna. La parte económica igual levantó, porque el año pasado el crecimiento económico menos 11%. Ahora, de acuerdo al Banco Central de Bolivia, estamos sobre 4%. Inclusive algunos organismos internacionales afirman que va a ser más del 5% de crecimiento económico. Nuestra meta es llegar este año, ser primero nuevamente en Sudamérica, esa es la batalla, y saludo a Lucho, a todo el equipo de trabajo,
vamos bien. ¿Usted siente como una continuidad lo de Lucho? Es decir, ¿está caminando por el mismo sendero que usted hubiera recorrido? Hay un plan rumbo al Bicentenario. No solamente es el plan de Evo presidente, sino un plan del pueblo boliviano. Asambleístas, exasambleístas, exdirigentes, todos los sectores sociales desde hace 6, 7 años hicimos un plan, porque el Bicentenario es el año 2025. De 1825 a 2025, 200 años de fundación. Ahora con la refundación contamos con el Estado plurinacional. Ese proyecto va caminando desde el pueblo, desde el Estado, superando algunos problemas de financiación, especialmente porque la pandemia más la dictadura no ha destrozado la economía boliviana. Las divisiones bolivianas siempre dolían cuando uno las veía desde aquí, esas que tienen que ver con la territorialidad. ¿Cómo está ese tema? Todavía hay grupos que resisten a nuestro modelo económico. Claro, el pueblo sabe exactamente que tenemos diferencias con algunos grupos, que ellos son los privatizadores y nosotros los nacionalizadores. Esa es la gran ventaja que tenemos. Los nacionalizadores siempre ganamos las elecciones y vamos a seguir ganando las elecciones, porque en corto tiempo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. La pandemia ha sido devastadora para los gobiernos oficialistas, es decir, para los gobiernos que estaban en el poder en ese momento. Mire lo que le pasa a Biden, lo que recién nos decía Matías Morales. Si hubiera elecciones en Bolivia ahora, ¿usted tendría la misma fe de siempre? Hay mucha conciencia, hermano Lucho, el gabinete no estuvo mal. El pueblo boliviano aprueba el combate a la pandemia y con seguridad esa conciencia del pueblo boliviano sigue intacta. Ahora que no soy autoridad, yo visito los distintos departamentos, con los reuniones con muchos movimientos sociales, convencidos de nuestra revolución democrática y cultural. El libro de Alfredo Serrano Mansilla, Evo, El Rescate, será una película, porque lo que usted vivió verdaderamente es de película, presidente. Sí, yo dije que Argentina, México, presidentes como Maduro, Miguel, expresidente como Samper, Zapatero, tantos, presidente de Paraguay, ayudó, me salvaron la vida. Cuando dije me salvaron la vida, no creían. Ahora tengo información de los mismos opositores. Usted sabe, el mundo tan pequeño, dicen, están arrepentidos de no haberme matado. Cuando llegué acá, algunos analistas políticos decían, si no salía, me hubiera pasado como con Salvador Allende. Querían aplicar el muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, en todo caso, hay proyectos que van en función de los actores. Entonces, me acuerdo perfectamente, el domingo 10 de noviembre, un compañero, una compañera dijo, si queremos salvar a nuestro proceso de cambio, hay que salvar la vida de Evo. Eso me hizo pensar, era en la tarde, 2, 3 de la tarde más o menos, y que era, ¿cómo era salvar la vida? Era renunciando, porque ya sin policía, sin Fuerzas Armadas. Además de eso, al día siguiente estaba convocado, la COP se convocó, una gran concentración para recuperar el Palacio Quemado, la Casa Grande del Pueblo, la Plaza Murillo. Yo dije que mis compañeros podían tomar, pero policía en contra, masacre. Yo dije, en mi gestión no puede haber muertos. Hasta ese momento, lamentablemente, ha habido 2 muertos, no con balas, sino entre civiles se enfrentaron en Montero, una ciudad importante de la ciudad de Santa Cruz. ¿Quiénes han pedido disculpas creíbles por lo que le hicieron a usted y a Bolivia? Disculpa a nadie, que yo sepa, nadie. Sin embargo, el resultado de más del 55% es la mejor prueba que ganamos las elecciones. Y repito nuevamente, mientras nuestro proyecto político que garantiza la liberación del pueblo, más el programa del pueblo en base a la nacionalización, ahora empezando la industrialización, si va, vamos a seguir ganando las elecciones. Y saben los opositores que vamos a seguir ganando las elecciones y por eso apelan al golpe de Estado. Ahora, tienen un poder brutal, Evo, en el mundo, esos sectores de lo que llamamos la derecha.
Porque de otra manera, ¿cómo sigue Almagro, por ejemplo, al frente de la OEA? Bueno, tiene que juzgarse a Almagro, a los golpistas en Bolivia, no por Bolivia, sino por la democracia en toda América Latina. Cuando los humildes ganamos las elecciones, para la derecha, para el imperio norteamericano, eso es dictadura, tiranía. Además de eso, ganando las elecciones en Bolivia, convertimos que los servicios básicos, por ejemplo, es un derecho humano. Luchamos por los derechos colectivos, no solamente por los derechos individuales, personales. Esa es nuestra diferencia. Pero cuando la derecha gana, es para privatizar. ¿Qué clase de democracia puede ser eso? Esas son nuestras profundas diferencias. Sin embargo, es algo único, yo diría, en el mundo, que los movimientos sociales, especialmente el sector más humillado, vilipendiado, sometido al racismo, que es el movimiento indígena, nos organizamos en un movimiento político. Dijimos que también nosotros tenemos derechos políticos, rompiendo toda la doctrina norteamericana. Y llegamos al gobierno. Y como dirigentes sindicales siempre pedíamos cambios estructurales, que nuestra lucha no solamente era por una reivindicación social, pero para el cambio estructural no era suficiente tener el poder sindical o el poder comunal, sino el poder electoral. Ahí viene nuestro movimiento político. Y tenemos que llegar al gobierno, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar. Eso no nos perdonó el capitalismo. Y cerramos la base militar, tampoco nos perdona el imperialismo. Hay algo muy característico de Bolivia, que es que durante su gestión el crecimiento fue muy alto, fue muy grande y fue sostenido. Usted dice, una de las diferencias es o está en la nacionalización versus la privatización. ¿Por qué el sector más o las élites económicas de Bolivia le pusieron tanto, además de eso que usted menciona acá, le pusieron tanto énfasis a rechazar o a oponerse a su proyecto de gobierno? Lamentablemente hay algunos grupos dicen, nosotros hemos estudiado para dominar, para mandar a los indios, a esa mentalidad, pero sobre todo quienes representan las políticas que concentran el capital en pocas manos no aceptan que los llamados indios podíamos demostrar que otra Bolivia es posible. Ese es nuestro delito. En mi experiencia, que no solamente autoridades deben tener fuerza, sino valentía. Estaba recordando antanoche, algunas entrevistas. Quiero decir, hermano Víctor, no había, algunos ministros no querían nacionalizar los hidrocarburos. Son decisiones políticas que hay que tomarlas. Y tomamos, porque nosotros hemos demostrado que somos anticapitalistas. Porque el anticapitalismo no está contra la propiedad privada, la propiedad privada está garantizada. Para mí, el anticapitalismo consiste en que no vengan a saquear, a robar nuestros recursos naturales. Como era en Bolivia. Los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale del suelo, gas, minerales, ya no los bolivianos, los extranjeros. Del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Ese es robo. Más bien, saqueo. Y lo cambió exactamente en los mismos números. Yo me acuerdo que le decían el 30 con el 70 conformate, Evo. Sí. ¿Le decían eso? Sí, le decían eso. Y usted decía, un poquito más. Y lo notable, Evo, es que no se fueron. No se han ido. Los dos se han ido, su derecho. Van a ser socios o van a prestar servicio, pero no van a ser dueños ni patrones. No somos dueños de sus recursos naturales. Evo, con todos los presidentes que no prestaron colaboración, ¿usted guarda rencor? Si usted se encuentra con Mauricio Macri, por ejemplo ahora, que no permitió que pase o venga a la Argentina, y por el otro lado le agrego, si sabe que en la Argentina hay una causa penal, también en Bolivia, porque el gobierno de Mauricio Macri colaboró con armas o material bélico que salió de aquí rumbo a Bolivia. Lamento mucho lo que hicieron algunos presidentes como Ecuador. No podía entender del expresidente Mauricio Macri. Con él incluso jugamos un partido de futsal. En cumbres de jefes de Estado siempre conversábamos. Somos países vecinos y con la misma historia.
Entiendo, bueno, finalmente el pueblo decidirá, su presidente, su gobierno sea de derecha o izquierda, pero igual tenía buenas relaciones, intentaba tener buenas relaciones, pero después nos informan, lamento mucho, duele mucho que los vecinos no nos pueden hacer eso. Además de eso, están los medios de comunicación, hace 2 meses, ¿sale? La CIA había contratado a la inteligencia argentina para hacerme investigar. 4 años me investigaron. La CIA, mediante inteligencia de Argentina, si soy corrupto, soy narcotraficante. Y no encontraron nada. Pero no les importaba eso. Si Claro. estuviera corrupto, pero trabajaba para eso, ningún problema. Claro. Hay presidentes de la región que han trabajado bien para eso. Si ellos tenían denunciado en los Wikileaks de ese Julian Assange que ellos quisieran matar, y la verdad es que lo quieren matar, que muestran que no les importaba que estuvieran metidos en el narcotráfico. O algún presidente que ellos protegían perfectamente, encantados de la vida, porque trabajaban para ellos. El problema no era si era o no corrupto, era al servicio de quien estaba. Y si estaba o no al servicio de ellos, ¿no? La Guerra Fría fracasa, la guerra contra el terrorismo fracasó, la guerra contra las drogas. Ahora están priorizando la guerra contra la corrupción. Pero para gobiernos, personalidades de izquierda y cualquier... Por ejemplo, el caso Lula, yo leí algunas de sus demandas. ¿De qué decía su juez? No tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Claro. Sergio Moro. El juez Moro. Hoy hasta Bolsonaro habla mal de Moro. Mire usted los cambios que se van operando. El propio ministro de Justicia de su primera parte de gestión. Argentina está negociando ahora una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quien está mirando sabe, el crédito más grande que el organismo le dio a un país en su historia. Cuando ve ese proceso de negociación, cuando ve la postura del Fondo Monetario y del resto de los países, ¿qué piensa? Por supuesto, en relación al pedido argentino. No conozco bien la situación económica de deuda externa de Argentina, pero en Bolivia desde el primer momento dijimos no hay crédito con fondo ni con Banco Mundial. Cuando yo gané las elecciones, cuando estaba de presidente electo, me buscó Banco Mundial y nos reunimos en un café, cuando estaba electo, antes de tomar posesión. En 2006, 2005. 2006. Y pobre, ¿no? Indiecito, ¿qué hará? Yo dije, voy a nacionalizar los recursos naturales. Voy a nacionalizar los servicios básicos. Se quedaron así, para calcularme. Pasó 2 o 3 años, la economía boliviana, gracias a la nacionalización, se levantó y dice, ¿en qué podemos ayudar? Con el fondo, ¿no? El fondo tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia, fuera. La CIA había tenido su oficina en el Palacio Quemado, fuera. El grupo militar de Estados Unidos tenía 2 oficinas en comando de Estado Mayor del Ejército, fuera. Porque luchamos por la dignidad y hemos dignificado Bolivia. Entonces, el fondo es el gran operador del capitalismo, del imperialismo. Nosotros, digamos, no tenemos nada que debatir con el Fondo Monetario Internacional y nunca se metió. Porque antes, técnicos del Fondo Monetario Internacional participaban en el gabinete para imponer políticas de privatizaciones. Como no hay coincidencias, ¿qué tiene que hacer? Presidente Evo, como le digo siempre, usted sigue siendo una gran emoción. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por esta la invitación. visita. Qué alegría verlo. Y seguramente tendrán mucho para charlar con nuestro común amigo Hugo Yasky. Mañana le hacemos un homenaje a Evo. ¿En dónde? En el local de Cetera. Enfrente de Cetera hay unas oficinas. Cuando Evo vino exiliado, necesitaba un lugar para trabajar. Entonces se la dimos a Cetera. Tuvimos un problema porque el primer día... Llegó a las 5 de la mañana. Llegó a las 5 de la mañana. Entonces... Acá no, Evo. Hora de Bolivia. Mañana ponemos ahí en... A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana en Chile, a ese 150, una placa que dice: acá el presidente de Bolivia, exiliado por un golpe militar, trabajaba todos los días desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Gracias, Evo. Muchas gracias. Y gracias a Alfredo Serrano Mancilla, destacado colega, autor del libro
el rescate de Evo el rescate. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y cuando volvamos está la columna. Mundo ahogado. Hablamos del clima, del calentamiento global y todo eso, pero también hablamos del mundo ahogado en sus pasiones, en sus locuras, en sus desvíos. Acabamos de hablar con un hombre extraordinario que tomó un país al cual, cuando usted entendió eso, cuando salían los bienes minerales de Bolivia, presidentes, algunos de ellos que no hablaba bien el español de Bolivia, habían entregado todo. De eso que salía de la tierra de Bolivia, el 82% se lo llevaban las multinacionales, el 18% le quedaba para Bolivia. ¿Usted quiere una cosa más injusta? Y este hombre, tan sencillo, pero tan despierto, tan inteligente y tan humano, dijo, esto no puede ser, y cambió la historia. Hizo que el 82% fuera para Bolivia y el 18% para las empresas. Y el resultado fue que las empresas se quedaron. Pero este es un mundo ahogado porque a ese hombre lo atacaron de 1000 maneras. No tuvimos tiempo de charlar de cuando iban aquel avión por Europa y le bajaron el avión por una intriga internacional que no tiene ni pies ni cabeza. Y después, cuando ganó las elecciones, dijeron que no, que había hecho fraude. Y estuvieron a punto de matarlo. Eso es un mundo ahogado. También tenemos esta imagen que vamos a compartir ya mismo con ustedes de un ministro de Oceanía que se muestra con el agua, va a ver usted hasta dónde, para indicar que hasta ahí están llegando las aguas que los están tapando. Vea esta información. Hoy todo el mundo habla de Tuvalu, un pequeño archipiélago en medio del Pacífico, es el cuarto país más pequeño del mundo, unas manchas de tierra firme condenadas a desaparecer a medida que aumenta el nivel del mar por el cambio climático. Por eso el ministro de Exteriores de las islas ha pronunciado su discurso para la cumbre de Glasgow. Así, atentos. Simon Kofe denuncia en este discurso para la cumbre del clima que su país, Tuvalu, se está hundiendo. Poco a poco se nos descubre el verdadero escenario en el que está hablando el ministro. De traje y corbata, sí, pero con el agua del mar llegándole a las rodillas, para que nos impacte con más fuerza su mensaje de socorro. Es extraordinario. Nos gusta mucho compartir con ustedes estas cosas del mundo, porque nos abren los ojos, nos permiten entender un poco más y el adentro, bueno, se infiere de una manera mejor que si ignoramos a ese mundo que muchísimas veces no nos muestran porque no conviene. En esta época, por ejemplo, mientras hablaban pestes de cosas que se hacían en la Argentina como en el resto del mundo, sucedía lo mismo, no lo querían mostrar, dejaban al mundo completamente afuera. Estas cosas terribles que nos suceden. Mire a Obama en el COP26, contando, recordando cómo aquello de París, que era una gran esperanza para el mundo, quedó de lado, y quedó de lado por la participación tan particular, tan odiosa de otro presidente, de Donald Trump. Now for the bad news. We are nowhere near where we need to be yet. For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. Vote like your life depends on it, because it does. I recognize that a lot of young people may be cynical about politics, but the cold, hard fact is we will not have more ambitious climate plans coming out of governments unless governments feel some pressure from voters. Un mundo ahogado, también tapado por las circunstancias que el hambre provoca en buena parte de los habitantes del planeta. Miren ustedes esta cifra, es un escándalo. 45 millones, advierte la ONU, están al borde de la hambruna. El hambre se ha disparado especialmente en 43 países donde 3 millones de personas, más que a principios del 2021, están en situación de necesidad urgente de alimentos. Hablemos de los que hoy no comen, según la Organización de las Naciones Unidas. Gap I want to see addressed is the one relating to global food insecurity, which has left over 1 billion, that's right, 1 billion people on our planet with no food to put on the table. Chronic hunger
has risen by 161 million people, from 650 million to 811 million people in just 1 year because of COVID. And severe hunger at the same time is up by 135 million, doubling to 270 million. And most worrisome of all is that there are now, out of that, 42 million people marching to the brink of starvation, knocking on famine's door. We have a catastrophe ahead of us. Es un mundo ahogado, hambriento y a oscuras. Mire usted lo que puede suceder ahora en España, por ejemplo, en Europa en general. En España el problema es complementario. La amenaza de un gran apagón dispara la demanda de hornillos, linternas, radios y otros productos que vas a necesitar para vivir sin luz en casa. Vea la psicosis que se ha disparado en España. No hay stock ninguno. Hornillos, cocinas de campaña, linternas, estufas, cartuchos de gas. En los últimos días, los establecimientos que venden productos que podrían formar parte de un equipo de supervivencia básica han multiplicado las ventas, especialmente en todo aquello que sirva para cocinar. En el último reparto vinieron seis cocinas de estas de 2 fuegos a las 5 de la tarde y a las 6:30 se habían agotado totalmente. Pensemos en las colas de los supermercados al inicio del confinamiento o en la venta de palas pocos días después de las nevadas de Filomena. Sin lugar a dudas, este tipo de compras compulsivas tiene mucho que ver con la incertidumbre, pero no hay que ser alarmistas en ningún caso. Recordemos las ventas desmedidas de papel higiénico durante la pandemia, que no condujeron prácticamente a nada. Sí, pero la gente se asusta porque las cosas que ocurren en el mundo les llevan a eso, lo van conduciendo hacia un temor generalizado de cualquier cosa que le digan. Esto también es de terror. Mire, los precios de la luz, lo que hay que pagar por electricidad hoy día en Europa, y esto deviene también del gas y del precio del gas, son pavorosos. Lo que ocurre en Barcelona no tiene precedentes. La indignación crece en España ante el continuo aumento del precio de la luz propiciado por el elevado coste del gas. Ha sufrido un encarecimiento del 350% en un año. No dejan de sucederse manifestaciones como esta última en Barcelona, en la que los ciudadanos han salido bajo el lema «Paremos la estafa de la luz». Nos sentimos estafados, porque al final resulta que el problema de las eléctricas es que no tienen empatía con la ciudadanía y nosotros pensamos que es que nos están robando literalmente. Tiene que haber un control y desde luego lo que no podemos hacer es que esté los servicios básicos a manos del capitalismo. Tiene que estar más, tiene que haber un control más directo del gobierno. Control, exactamente, esa es la palabra. Hay que controlar a esta fiera desatada del capitalismo salvaje, porque ya no es capitalismo hasta en lo que de soportable pueda tener. Es un capitalismo que se lleva todo por delante, no le importa que sea un mundo con hambre, un mundo al que las aguas lo van tapando, un mundo a oscuras. Y hasta en Estados Unidos tienen que salir y controlar un poco. Y en Estados Unidos tienen que pelear por darle alguna ayuda a la gente. Mírenlo al presidente de los Estados Unidos, Biden, feliz porque un proyecto para mejorar la vida de la gente está caminando. Esta es la información. La Cámara de Representantes aprobando el plan de infraestructura de Biden. Es un paso decisivo que se ha dado en esta jornada precisamente. Escúchelo, véalo. Finally. Infrastructure Week. Sonriente, el presidente Biden celebró su triunfo legislativo, la aprobación final en el Congreso de su paquete de infraestructura. I don't think it's an exaggeration to suggest that we took a monumental step forward as a nation. We did something that's long overdue, that long has been talked about in Washington, but never actually been done. Un mundo a oscuras, hambriento, ahogado y lleno de dementes, la verdad. Porque los que no se quieren vacunar siguen generando problemas. Y fíjese usted cómo el poder real en los Estados Unidos puede funcionar a veces de la misma manera que el dolorosísimo poder real que tenemos que enfrentar en estas latitudes. Miren lo que pasa, la Corte suspende la vacunación obligatoria impuesta por Biden a empresas. Biden dijo tienen que vacunar a la gente, es obligatorio. Quiere que los empleados de las empresas de más de 100 personas se vacunen contra el COVID-19 antes de enero. Pero la medida fue impugnada por 27 estados y fue suspendida por graves problemas constitucionales. Este es
el inconveniente. Bueno, nosotros en C5N hemos hecho un lanzamiento muy especial. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la empresa, pero nos toca de cerca también. Y Pablo Iglesias participa de esta manera. Que el golpismo de ultraderecha es la principal amenaza a la democracia en nuestros días, tanto en América como en Europa, cuando a la debilidad ideológica partidaria se le une que la ultraderecha domina los marcos mediáticos. Como decía la Declaración de la Paz, la ultraderecha es hoy la principal amenaza contra los sistemas democráticos. No siempre se pueden permitir golpes de Estado tradicionales como el de Bolivia, pero los golpes blandos vía lawfare, campañas de los poderes mediáticos e intoxicación en las redes sociales configuran hoy los ingredientes de éxito de la ultraderecha trumpista. Siempre, siempre, siempre con la financiación de grandes poderes económicos. Hay algo que debemos recordar a los que blanquean y legitiman a la ultraderecha. Para ser demócrata hay que ser antifascista. Estamos en la recta final y eso marca una semana de oprobio para la Argentina. Lo que se va a vivir en estos días es pavoroso. La cantidad de mentiras, exageraciones, visiones sesgadas. La derecha jugando apasionadamente en su hábito de mentir, de estigmatizar y de perseguir. Mire, lo que es esta etapa del sábado marcaba el comienzo ya de lo que será una semana informal, infernal. Mire usted la etapa de la mafia de Clarín. Liberan a José López, el funcionario kirchnerista de los bolsos voladores. ¿Usted cree que a López lo liberó el gobierno actual? ¿Usted cree que podría eso ocurrir? No, lo liberaron ellos. Lo liberó el poder real para tener esta semana un motivo y recordar lo que pasó con López. Un ladrón que frustró durante muchísimo tiempo a todo un partido político, a todo un movimiento político. Le sacaron jugo de todas las maneras. Esa misma noche, después de ese título de la mafia de Mañeto, ¿qué pasaba en el canal de Mañeto? Quiero contarles antes de arrancar el programón que traje en mi bolso, como Josecito López. ¡Me voy a la mierda! Bueno, esta primera mirada sobre la libertad de José López, ¿qué implica en términos políticos? Bueno, esto implica que robar en la Argentina tiene una sanción muy leve, que es la sanción de pocos años en la cárcel para una persona que hizo tanto daño. La indignación y la bronca es total, es insostenible de esta manera seguir así. Y lo segundo es decir lo que nosotros venimos hablando con Facundo en cada uno de los recorridos. Necesitamos los votos para terminar con esto. Se trabajó en modificar el Código Penal. Se hizo un trabajo de 3 años por parte de la justicia. Para tipificar tenemos un Código Penal que data de épocas donde ni siquiera había celulares, donde ni siquiera había motochorros, claro, y donde no había estos niveles de corrupción. Bueno. La semana transcurre entre bandidos, sinvergüenzas, abusadores del desconocimiento que la gente pueda tener, habilitados todos los prejuicios. El prejuicio es pensar de una manera muy tenaz, con desconocimiento de algo, adelantando un juicio que por supuesto siempre es negativo. Sobre esos prejuicios están trabajando. La libertad de este ladrón fue como consecuencia de que cumplió la condena, ni más ni menos. Y la condena, que a Patricia Bullrich le parece poco, tiene relación con el tipo de delitos, porque si no, ¿qué se le daría? Y pienso en delitos aberrantes a los que cometan ese tipo de delitos. Naturalmente, hay una escala dentro del Poder Judicial que determina que la cárcel para este hombre que le hizo tanto daño a un partido, a una política, poco menos que uno se pregunta cómo se hizo para resistir, por lo que hicieron los medios de comunicación con esta historia de López. Un ladrón por su lado, por su cuenta, un ladrón que tenía el dinero en su casa, un ladrón que cuando lo llevó Stornelli, fíjese con qué personajes, de la mano por supuesto de la mafia de Clarín, a hablar en la causa de los cuadernos, dijo que el dinero que él tenía escondido se lo había dado esa noche el secretario de Cristina Kirchner. Suponía él que venía de Cristina Kirchner porque era lo que querían decir. Pero resultó que López, en el seguimiento que se le hizo, no tenía ningún auto que lo siguiera como él había señalado y no había nadie, absolutamente nadie, que le diera el dinero que él había sacado claramente de su casa. Entonces, como la mentira
saltó por los aires. De manera inmediata se olvidaron de López porque lo querían seguir utilizando para otras cosas. Y ahora aceleraron todos los procedimientos, el de la fianza, que en principio eran 80 millones, después se convirtió en 14 millones, que finalmente de alguna forma consiguió pagar López, y sale justo esta semana. ¿Usted cree que es una casualidad que revoleen los bolsos en la mafia de Mañeto, que revoleen los bolsos en la tapa de Clarín, que esto fue algo pergeñado por el gobierno nada más que para perjudicarse? Che, larguemos a López, así nos va muy mal, así le damos la posibilidad a la mafia de Mañeto de que digan lo que se les antoje durante todos estos días. No, pero es descabellado igual que ellos apuesten a que la gente por sonza, por prejuicio, por lo que fuere, va a creer que efectivamente lo soltaron por complicidad con López. Estas son las cosas con las que hay que jugar. Después, aprender a leer los diarios. Macri reconoció que la brutal deuda, que son 100.000 millones de bolsos de López, escuchó bien, 100.000 millones de bolsos de López, la deuda que contrajo Mauricio Macri, la que realmente usted tendrá que pagar, porque la de López la pagó López con la cárcel, esa deuda que tendremos que pagar todos durante tantos años y años, fue contraída nada más que para darle dinero a los bancos, para satisfacer el animal capitalista que tenemos adentro permanentemente. Mauricio Macri, dice el título de Clarín, reveló para qué se usó el préstamo del FMI, nada de ponerlo en el título. Y además el exmandatario descartó una posible candidatura para el 2023. Mire qué manera de dar estos zampones mediáticos, de dar la información. Casi me rasco la cabeza. Si lo criticaron al presidente, a mí directamente me dan prisión perpetua por esto. Mire lo que ocurre cuando Macri reconoce qué hizo con ese dinero. Fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Y en 2019, ¿qué decía? ¿Cómo explicaba todo esto? Que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido. Hay que ser bandido, ¿eh? Hay que tener cara para ir y decir esto. Y la Cunza, que ni siquiera era presidente, nada más que como ministro del Cahuetón, decía lo mismo. El acuerdo con el Fondo Monetario tendió un puente para poder suavizar esa trayectoria. ¿Dónde está el dinero de los préstamos del stand-by con el Fondo Monetario? Se pagó deuda. ¿Dónde está el dinero de los préstamos del stand-by con el Fondo Monetario? Se pagó deuda. Miren la variación de deuda con privados en ese periodo. Hay que no tener el mínimo decoro para comportarse de esta manera, mentir a sabiendas. Ahora le vamos a mostrar a usted esta placa, sepa, la doctora Julia Estrada, muchas gracias, para que usted entienda exactamente qué sucedió con la deuda. El saldo de la deuda en la gestión neoliberal. Deuda tomada en moneda extranjera, 155.000 millones. Deuda tomada con el FMI, los famosos 45.000 millones. Deuda tomada en moneda extranjera total, 200.000 millones de dólares, 200.677. Pagos en moneda extranjera heredados, 52.486. Hay que decir, no heredados del gobierno anterior que no podía endeudarse un centavo como el propio Duhovne reconocía. Pagos en moneda extranjera generados por Cambiemos, es decir, dinero que pedía y que tenía que ir pagando, 64.000 millones de dólares. Total de pagos realizados, 116.000 millones. ¿Cuál es el excedente de deuda tomada? 83.855 millones de dólares. Ahí está la purísima verdad. Y contra esto no hay nadie, no la talla nadie. No hay manera, porque esta es la verdad de lo que sucedió con la deuda. Digan lo que digan, y aunque Clarín lo quiere esconder a Macri, hasta la quinta estrofa de la nota que realizan
para reconocer que Macri le dio el dinero a los bancos, entre otros, a los fondos de inversión, a todos los que manejan ese mundo financiero, que es el que arrastra al hambre a la humanidad, que es el que ahoga al mundo, que es el que lo deja a oscuras en Europa. Un daño terrible de todos los días. Acá tenemos los representantes locales de esa mafia internacional que está provocando todo este daño al mundo. Un mundo dañado, titulamos a veces, con Anabela Sánchez y Julián Capazo, nuestros productores, con Federico Ferro. Bueno, es que es un mundo muy, pero muy dañado. Y aparecen después diciendo lo que Macri manifestó con respecto a la deuda, que él la pagaría en 5 minutos. Él de taquito resuelve todos los problemas en su insensatez, para decir algo suave respecto a Macri. A eso es que le responde Alberto Fernández. Argentinos y las argentinas tienen que saber que el mayor condicionamiento que tenemos para nuestro desarrollo es la deuda, que alguien tomó de un modo absolutamente irresponsable, absolutamente irregular, y que solucionar el problema de la deuda no puede ser a costa del hambre y de la postergación de los argentinos. Yo podría arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Para eso tendría que aceptar las condiciones que el fondo me pide. Y lo que yo quiero es garantizarme condiciones de desarrollo y crecimiento para los argentinos y las argentinas. Y eso demanda más tiempo, porque es una negociación con acreedores. El problema de Macri fue ir al reportaje no coacheado, porque cuando va con amigos, CNN en este caso, él siente que no está en riesgo y por lo tanto se descuida. Y ahí vino la confesión, que ahora le va a costar, como dijo el doctor Darío Villarroel hace un rato, hasta un aumento de la presión judicial que existe sobre esta deuda que él tomó tan insensatamente, delincuencialmente, y que tanto compromete a la Argentina. Se descuidó, como dice Axel Kicillof. Me parece que vienen mintiendo hace mucho, pero cada vez que le ponen el micrófono a Macri no está bien guionado o se va un poquito de la línea que le dictaron, dice la verdad. Y la verdad es que la usaron para la fuga de capitales. Ellos se endeudaron durante los primeros 2 años con el mercado privado, digamos, con Wall Street, para simplificar. Le prestaron durante 2 años más o menos $100.000 millones y después le cerraron la canilla. Cuando le cerraron la canilla no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su propio gobierno. Entonces tuvieron que ir al fondo para dejarle la salida abierta a los fondos de inversión que habían venido a especular a la Argentina. Eso es lo que está diciendo, es que está confesando que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento y fuga de la historia argentina. Todo tiene que ver con esas bandas internacionales o nacionales financieras que se llevan por delante todo. ¿Quién los podrá parar? ¿De qué manera se los puede detener? ¿Usted sabe cuánto dolor le están provocando al mundo? ¿Cuánta desigualdad? ¿Usted sabe que detrás de la desigualdad hay violencia? Y que en la violencia terminamos pagándolo todos, expuestos a que nos maten, porque hay muchísima gente muy dolorida, muy resentida, muy enojada en el mundo. ¿Y cómo queremos que estén si este es el comportamiento que se tiene? Son robados, son estafados desde que nacen miles de millones de personas. Y esto agudiza el problema de aquellos que muchas veces piensan que son totalmente inocentes y no lo somos. No lo somos. Votamos, decidimos, hacemos cosas que tienen que ver con nuestro propio destino. Nos demos cuenta o no. Y jugamos a veces, en muchas ocasiones diría, contra nosotros mismos. Este es un dolor muy pero muy grande. Y estas bandas son las que determinan, por ejemplo, el precio de los alimentos. Y hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos. Y cuando no se tiene para darle de comer a un hijo y llora toda la noche de hambre, al otro día la vida se parece mucho a la vida o la muerte, porque termina dando lo mismo. Y salen a matar o morir muchísimas personas que en algunos casos pudieron haber pensado que jamás iban a cometer un delito. Mire usted lo que pasa con el tema de los precios. Una lucha interesante que ha celebrado el gobierno, y digo ese verbo porque me parece que estamos en camino de que pueda ser positivo lo que se intentó desde la Secretaría de Comercio. Tenemos un par de tuits de Roberto Feletti.
Precios Cuidados se consolida en las grandes cadenas de supermercados nacionales. Esto es bueno. Desde la puesta en marcha el 20 de octubre pasado se registra una baja promedio de 7,7% a nivel nacional en los precios de los bienes que integran la nueva canasta. ¿Valía o no valía la pena? ¿Es verdad lo que dice un imbeciloide candidato de la derecha cuando señala que no sirve para nada el tema de los precios cuidados? No es verdad. Le imponen a la gente criterios y prejuicios que luego lamentablemente anidan con facilidad en la gente. Otro de los tuits de Roberto Feletti. Por otra parte, en base al relevamiento hecho en 299 establecimientos se observan niveles de cumplimiento en el área metropolitana de Buenos Aires de 85%, en el abastecimiento de los 1.432 productos y de casi 99% en los precios de los mismos. Es impresionante. Veamos lo que pasa ahora con los alimentos. Vayamos a esta información, porque el precio de los medicamentos es el último tema que se ha tratado en estos días. 66% fue el aumento en el último año. Esto es un informe también del CEPA. Los medicamentos tuvieron un incremento del 4% mensual. Además se detalló que gracias al acuerdo de precios de PAMI, los remedios para adultos mayores se mantuvieron por debajo de los incrementos de las jubilaciones. Mire usted lo que está sucediendo con el control de precios de los medicamentos también en Estados Unidos. Los demócratas acordaron un paquete de medidas para bajar los precios en un mercado feroz y donde la cobertura social es muy, pero muy baja. Sin embargo, en la contienda política usted puede escuchar, aprovechando lo que los medios dicen, lo que los medios titulan, lo que los medios ofenden, las cosas brutales que han dicho contra Alberto Fernández, el presidente de la República, desde la mafia de Clarín, desde la mafia de los Aguiar, combinada con Mauricio Macri en La Nación Más. Las cosas que han dicho de Alberto Fernández llevan a que sea muy fácil, encaramados en esa protección del periodismo, de ese tipo de periodismo, decir estas cosas como las que formula Luis Juez. Muy caliente la hora de Canacho, pues lo voy a cagar trompada. ¿Dónde está? No, ¿qué querés que te diga? Es Alberto Fernández. Seguramente ahora la siesta pone en duda el audio y a la noche lo niega, pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético, por Dios. Esas son las cosas que nos pasan. Porque esto es una invitación a la violencia, al insulto, a los huevazos, a lo que fuere. Y esos son los que permanentemente lo incentivan. Es muy triste que las cosas sean así en la Argentina. Y esta semana hay que estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta que se tomen un descanso, aunque sábado y domingo van a poner maldades que no parezca que tienen relación con la política, pero que serán muchísimo más políticas todavía que todas las cosas que digan en la semana. Porque eso sí se les respeta. Inteligencia para ser mafiosos, por cierto que la tienen. Mire usted lo que hacen con una nota del Financial Times. El Financial Times hace una entrevista a una señora que dice lo que usted va a leer a continuación. La opinión que destacó Financial Times para describir al país antes de las elecciones. En Argentina no hay futuro. Bueno, veamos cuál fue la opinión que rescató. El duro... Aquí está. En la Argentina no hay futuro. ¿Quién lo dijo? No hay futuro en la Argentina para aquellos como yo que quieren jubilarse y no hay futuro para los más jóvenes. Así lo afirmó una pensionada de 62 años de Buenos Aires al diario británico Financial Times. Y esos lo usan como el título. Dicho por el Financial Times, se terminó, ¿para qué discutir? No tenemos futuro en la Argentina, no tenemos nada. Yo llamo a una señora de 62 años, enemiga de Boris Johnson en Londres o enemiga de Biden en los Estados Unidos y me habla pesta de su país. Y yo vengo y digo, no, están que trinan, están muy enojados en el Reino Unido. Dicen que no tiene futuro ese país. No tiene futuro los Estados Unidos. Y toman la opinión de una persona, una jubilada de 62 años, como toma el Financial Times, en una nota que tendrá otro recorrido, porque la verdad que ese grado de idiotez periodística ya sería sorprendente también para el Financial Times. Pero les pareció interesante hacer una nota. Normalmente son corresponsales de acá los que trabajan de esa forma. No sé si este es el caso, podría serlo. Y si no, trabajan en la oficina contigua de la mafia de Clarín y de La Nación porque les queda más cómodo estar ahí. Los corresponsales suelen manejarse de esa manera. Y elige una persona que habla muy mal de la Argentina y pone como título que en la Argentina no hay futuro, para dañar al país. ¿Y para qué?
para que aquí lo puedan recoger inmediatamente Clarín y Nación y lo pongan ahí en la tapa. No hay futuro en la Argentina, de ninguna manera. El duro artículo del Financial Times sobre el destino del país tras las elecciones, el duro artículo que tiene como base, como fuente, una sola persona. Mire cómo lo recogieron acá. No hay futuro en la Argentina. La Nación dice no hay futuro en la Argentina, un duro artículo. ¿Quién más tomó nota de lo que dice el Financial? O ahí nos detenemos, yo creo que es suficiente de todas maneras. El Pepe Mujica estuvo como siempre ingenioso. Le estaban haciendo una nota en TN, bueno, y la pregunta, no sé qué intención tenía, pero la respuesta del Pepe Mujica la puedo intuir. ¿Le impacta la cantidad de argentinos que están queriendo venir a vivir al Uruguay? No aguantan mucho tiempo, porque esto es una aldea. Van a estar un tiempo, pero después rajan para allá de vuelta. Esa película ya la hemos visto mucho. Bueno, y después le preguntamos al lobo para qué se fusiona, para comerte mejor. Responde el lobo feroz y salvaje, ampón, que controla la vida del país y que esta semana acelera para volvernos un poco más locos todavía. Pero están luchando por sus tarifas. Saben ustedes que el problema, uno de los que ellos se plantean, es que no pueden aumentar las tarifas sin tener por lo menos una discusión en la Corte Suprema de Justicia, aunque la dominan. Y Rosenkrantz ya dijo que cuando vote va a votar a favor de Clarín y de Telecom, que es lo mismo, y de Cablevisión, que es lo mismo, y de todo lo que es lo mismo en la República Argentina. A ver la información, porque todavía hay chances de impugnar el acuerdo de fusión de Cablevisión y Telecom. El gobierno es el que debe decidir su nulidad. Vamos a ver qué novedad tenemos al respecto. Hablábamos recién de lo que dijo Luis Juez, de la maldad, de lo que alimenta, alienta, empuja esa manera de ser que se da en muchísimas personas en la Argentina. Vean ustedes lo que dijo esta diputada entrerriana, cuyo apellido me hace dolorosamente sospechar que se corresponda con alguien ilustre de la historia de la política del país. Pero lo dejo ahí. Sí, me soplan en la hija, sí, me imagino. Qué dolor. La diputada entrerriana que dijo que Cristina está perdiendo el poder porque le sacaron el útero. Por ahí estamos caminando. Diputada provincial de Juntos por el Cambio, Gracia Jaroslavsky, escribió una columna sobre el posible resultado de las elecciones y utilizó frases como esta, como la salud de la presidenta Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner como orientadora de su opinión. Cristina, el reaseguro de poder, aparece más vulnerable que nunca cuando debe ser sometida a una histerectomía. Le sacaron el útero, exclamó. Es una mujer la que lo hace. También tenemos de lo bueno, Cuidado, que pasan muchas cosas positivas. Miren lo que ocurrió en la marcha del orgullo de este sábado. ¿Por qué era importante estar acá? Y es básicamente apoyar la lucha por los derechos. Creo que es lo más importante a nosotros, bueno, como juventud también, y todos los derechos que nos dio el kirchnerismo, nos dio el peronismo, y bueno, estamos acá peleando por ellos y bueno, festejando también lo que somos y bueno, por lo que estamos orgullosos. Y otra buena noticia, Yo Nena, Yo Princesa, una película formidable, cinematográficamente hablando, que hace referencia a un tema extraordinario para la Argentina. Bueno, Yo Nena, Yo Princesa, la película de Federico Palazzo, basado en el libro de Gabriela Mancilla, madre de una niña trans, y rodado en la Universidad Nacional de La Matanza, reunió 12.000 espectadores en más de 60 salas de cine en el país. Es la cifra más alta de una película en tiempos en los cuales hay reticencia para ir al cine. Nos vamos a despedir para ir a la pausa con algo muy especial al respecto. El orgullo es poder reivindicarme en
esas cosas que durante mucho tiempo me hicieron sentir vergüenza o que no podía evitar o que no eran lugares seguros para mí. El orgullo es la manera en la que nosotros podemos expresarnos libremente y sentirnos libres de ser quienes somos en realidad. Orgullo para mí es tener la libertad de ser quien soy y poder mostrárselo a los demás. El orgullo es poder acompañar a mis hijos en su deconstrucción y que me ayudaron a deconstruirme a mí y poder acompañarlos en este camino que por ahí hace mucho tiempo mi generación no era posible. Tenemos que celebrar la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, más recientemente cupo laboral trans y por supuesto el DNI no binario. Esta, si bien es una marcha de celebración, es una marcha de reclamos y por eso lo que tenemos que hacer es profundizar todas las políticas públicas de inclusión para que estemos todos dentro del sistema. Sofía Barruti. Víctor Hugo, estamos en Avenida de Mayo y Castelli y podríamos hablar de una tensa calma, pero solo una tensa calma, porque la realidad es que la gente está muy enojada y es entendible los pedidos que hacen y los reclamos por justicia y mayor seguridad. En este momento, como te decía en un principio, hay una tensa calma, pero la realidad es que de a momentos, de a ratos, las cosas se ponen un poco más pesadas y la policía se enfrenta a los manifestantes que están intentando entrar a la comisaría. El vallado ya fue corrido y están en una pelea, podríamos decir, cuerpo a cuerpo, la policía y los manifestantes, que de vez en cuando empujan y tratan de pasar para este lado en el reclamo principal de seguridad y justicia, en este caso por Roberto. 45 años tenía, 2 hijos, 18 y 25 años y toda una vida por delante. Por eso entendemos y sabemos que el reclamo de los vecinos es legítimo y por eso estamos cubriendo esta marcha. Como te digo, en Avenida de Mayo y Castelli, por el momento hay una tensa calma, solo por el momento, por eso nos vamos a quedar acá para ver cómo siguen las cosas. Naturalmente nuestras cámaras permanecerán allí todo el tiempo que sea necesario y vamos a dar la más amplia cobertura al tema. Hay 2 detenidos, un mayor, una chica menor de 15 años. El mayor hoy estuvo ante la fiscal, se negó a declarar, fue trasladado obviamente a una comisaría donde quedará detenido y la joven fue trasladada a un instituto de menores donde se le aplican medidas de seguridad. Obviamente son los presuntos autores del hecho. Al mayor, en caso de ser responsable, le correspondería prisión perpetua, es decir, que por el resto de su vida, y a la menor no habría sanción porque de 16 para abajo los menores son imputables, pero se le aplica medidas de seguridad que se pueden aplicar hasta los 21 años. Esto es el tema estrictamente jurídico, más allá del dolor que tiene la familia y toda la sociedad. Sí, muchísima gente, la convocatoria ha sido muy importante y no es para menos cuando ocurre algo que sacude a un barrio populoso. Un kiosquero es una persona con mucha relación, muy con mucho afecto a su alrededor, es la persona con la que te saludas todos los días, es decir, hay una entrañable relación en estos casos y todavía el dolor se traslada hacia lo que se siente con alguien de la familia, con un pariente. Para muchísimos allegados seguramente ese es el tipo de dolor que están sintiendo. Bueno, lo bueno que acá hay detenidos y a veces no hay detenidos, y ahí hay más impunidad. Por eso se entiende el dolor, se entiende el reclamo, pero por suerte hay 2 personas detenidas acusados de este horrendo crimen. Vamos a dejar un título final de cada uno de nosotros. Estefanía Pozzo, lo más importante en la economía en el día. Hoy anunciaron las cámaras de los distintos referentes de la industria farmacéutica que avalaban la intención del Gobierno Nacional de retrotraer los precios al 1 de noviembre de todos los medicamentos. Dejaron librado a la decisión de cada laboratorio sumarse o no a esto, pero sí debemos decir que el sector en su conjunto avaló el congelamiento de precios hasta el próximo 7 de enero. Un título que nos deja el doctor Darío Villarroel. Marcelo D'Alessio se prepara, el jueves 11 va a Dolores. Un dato, él quiere ir en forma presencial, pero el fiscal Juan Curi está analizando, lo quiere lejos, lo quiere por Zoom. Claro, no sé qué hará Juan Curi si D'Alessio habla de Patricia Bullrich, de Elisa Carrió y de otras personas que tienen que ver con causas de espionaje en la Argentina. Va a estar lindo. Un motivo de relación especial, de guiño especial, habrá entre Gustavo Silvestre y su audiencia hoy. Gustavo, feliz cumpleaños. Y también a Irina Hauser.
y también a Luli Trujillo, nuestra adorable compañera. Amigos, nos reencontramos mañana, Dios mediante.